Rosa no encuentra justo que Liliana se haga cargo de su hermano que se encuentra enfermo. Liliana dice que su cuñada no se quiere hacer cargo. ¿Qué puede hacer? Lo sacaron del hospital porque fueron denunciados por el hospital para que lo sacaran. Ellos saben todo lo que yo pasé con el Pedro. Los niños, yo no les puedo decirle, ya vayan a ver a su papá, porque ellos no tienen una buena de su papá. Muy buenas tardes, damos inicio a la audiencia, doña Rosa y doña Liliana. Bienvenidas ambas. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Bueno, yo vengo acá para pedirle a mi amiga que no tiene que hacerse cargo de los delitos de su hermano. ¿Por qué? ¿Qué pasó con su hermano? Bueno, mi hermano hace ya un año que comenzó con delirios, viendo personas sin piernas, animales que no existían. Eso lo empezó donde él trabajaba porque vivía donde él trabajaba. Entonces nos llamaron del trabajo que fuéramos a verlo porque sacaba a las 3, 4 de la mañana un cuchillo para matar a esa gente que estaba en su imaginación. ¿Qué edad tiene su hermano? Cumplió ahora el 13 de abril 60 años y se internó en el psiquiátrico del Barro Luco. O sea, tenía problemas físicos y además estaba con problemas mentales, supuestamente. Exactamente. ¿Y esos problemas mentales le dijeron a qué se debían? ¿Por qué los provocaba? ¿Por qué estaba así? ¿Esto fue repentino? ¿Siempre lo tuvo? Fue, ¿cómo se llama? Consumía alcohol. Él trabajaba todo el día, nos alimentaba bien, pero en la noche él, para dormirse, para todo, consumía alcohol. En vez de comprar su exceso de alcohol. Después de la separación que tuvo con su esposa. ¿Cuándo se separó? Se separó más o menos 10 años. O sea, ¿llevaría 10 años consumiendo alcohol en exceso? Yo creo que sí. ¿Y usted por qué dice que le pide a ella que no se haga cargo de las alucinaciones? ¿De qué forma se hace cargo de esas alucinaciones? Ella se hizo cargo después de que salió del hospital el hermano. ¿Pero cargo de qué? De él. Ah, de él. ¿De él? ¿De cuidarlo? De ¿A eso se refiere? cuidarlo, claro. ¿Y por qué quiere que no se haga cargo? No, porque ella está muy enferma. Ella está muy enferma, tiene fibromialgia y tiene muchos problemas de salud. ¿Una carga injusta encuentra usted a lo mejor que él que cuide a este hermano? Claro, porque él tiene familia, él tiene hijos. ¿Y qué pasa con los hijos? ¿Se ve con los hijos? No. ¿Cuántos hijos tiene? Tiene 4 hijos. Harto. Y mayores de edad, supongo, ¿no? Sí. ¿Y ninguno? ¿No se visita con ninguno? ¿No tiene contacto con ninguno? Con ninguno. ¿Y él en qué condiciones está hoy? Él está... Porque esto que me cuenta usted pasó hace un tiempo, ¿no? Que él estuvo hospitalizado, me dice, Sí. estuvo 6 meses, salió... Salió del hospital el 2 de diciembre ¿Ya? y luego yo me hice cargo de él de día y de noche se hacía cargo otro hermano. Porque la familia lo dejó también en la calle porque lo sacaron del hospital porque fueron denunciados por el hospital para que lo sacaran. ¿A qué familia? Porque la señora me dijo usted se separó hace 10 años de él. Claro, pero a los hijos y a ella porque ella no están legalmente separados. Ah, se separaron de hecho, ¿no? De hecho, solamente. Cuando lo llevaron al hospital, ¿usted demandaron finalmente a la familia? Cuando se refiere a los hijos, ¿a la familia? Sí, Ya, especialmente para que lo fueran a buscar. a sacar del hospital porque ¿Y qué hicieron estos hijos? ¿Lo sacaron? lo sacaron el 2 de diciembre y lo dejaron botado cerca de la casa del negocio de mi otro hermano. ¿En la calle? Sí. ¿Y ahí qué pasó con el caballero? Yo fui al otro día a hacer la denuncia, el mismo día la denuncia a Carabinero y de ahí me mandaron a la fiscalía a hacer la denuncia porque fue vulnerado de dejarlo en la calle en las condiciones que estaba él. Luego me hice cargo yo, de día, como le decía, mi hermano de noche 2 meses. O sea, dormía en la casa de su hermana, entonces. De mi hermano, de mi otro Su hermano. hermano, Sí. ya. Y yo lo veía de día. Luego lo sacaron, el 31 de enero la asistente social le dio plazo a la señora para que se lo llevara de mi casa. ¿A la señora, a la ex mujer de él? Sí. ¿Ya? Para que se lo llevara a una casa de reposo. Y el 1 de febrero ella ya tenía que sacarlo, se puso de acuerdo con mi hija
para llevarlo a la casa de reposo. Ella nunca llegó. Llegó el hijo menor con la pareja de ella y también lo fueron a dejar como a 2 o 3 cuadras del negocio de mi hermano. ¿Otra vez? Otra vez. O sea, el hijo mayor y el hijo menor. O sea, la familia no quiere nada con él. Las 2 veces que le han pedido que se haga cargo, lo sacan del lugar, y ya sea del hospital o de la casa donde estaba, y lo dejan en la calle. Exactamente. ¿Y actualmente dónde está en este hogar? En este hogar. ¿Y usted está de acuerdo con lo que dice su amiga, que esta carga o estos cuidados que usted está tratando de hacer o hacerse cargo de alguna manera es una situación que difícilmente usted puede llevar sobre sus hombros debido al estado de salud que usted tiene? Sí. Me cuesta de no hacerlo porque, mire, yo he cuidado de mi abuelita, mi mamá, mi papá, mi suegra, mi hermano, pero yo tenía otras condiciones de salud, tenía otra edad. O sea, ¿le gustaría entonces que esta familia de él, sus hijos, su mujer, se hicieran cargo de los cuidados de él? Yo necesito que ellos se hagan cargo de él. También fue inscrito desde ayer en la lista de espera del Hogar de Cristo y necesitan un tutor. Y lógicamente es que yo quiero indispensable, que entonces. Indispensable que aparezca esta familia. que aparezcan ellos para Esa es la que- razón por la que nuestro periodista Felipe Vélez fue en búsqueda de esta familia. Exactamente. Veamos cómo le fue. Ujú. Carmen Gloria, ya estamos casi llegando a la comuna del Bosque porque venimos a buscar justamente a la señora Claudia, la esposa de don Pedro, para conocer su versión. Tenemos su dirección, no sabemos si la vamos a encontrar, así que estamos esperando justamente si es que damos con ella. Acompáñenos. ¡Aló! Hemos tocado justamente el timbre de la casa de la señora Claudia. Ella no ha salido, al parecer no nos quiere atender, pero sí un vecino estaba dispuesto a llamarla, así que recién nomás habló con ella y ahora ella nos va a recibir. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Permiso. Así nomás. Bueno, Carmen Gloria, estamos acá con la señora Claudia, quien gentilmente aceptó recibir al equipo del programa para conocer su versión justamente en torno a cuál es la demanda y qué soluciones puede haber en torno a este tema. Señora Claudia, buenas tardes. Antes que todo, gracias por recibir al equipo. Buenas tardes. Bueno, gracias a ustedes y disculpen por no a los que yo recibir antes, pero la verdad que tenía como susto, no sé, algo que no me atrevía, pero ahora dije ya, para que se termine todo esto, mejor para solucionar el problema que está pasando. Perfecto, justamente usted lo menciona como un problema. Estamos hablando sobre este tema, sobre el cuidado de don Pedro, de qué opciones poder tener como solución. ¿Qué opina usted al respecto o qué soluciones ha pensado en torno a este tema? Yo al menos con mis hijos no queríamos nada, saber nada. Yo tengo más de 10 años separada de él, tengo mi cese de convivencia, tengo demanda de todo y yo tengo mi nueva pareja. Yo tengo una pareja, a mí me cambió mucho la vida con la segunda pareja, mucho, con la que tenía con Pedro. Hasta Carabineros nos mandaron para acá con él, que yo vivía aquí con él, con mi pareja y que yo lo había echado para la calle, una de esas. Aparte otras cosas más que se dijeron de que nosotros no queríamos nada. Yo al menos no quería nada con ellos. Acá. Entonces en vez de solucionar, atacan. Entonces, esa es la rabia que yo tengo porque ellos saben todo lo que yo pasé con el Pedro, toda mi vida de matrimonio. Entonces, los niños, yo no les puedo decirles, ya vayan a ver a su papá, porque ellos no tienen una buena de su papá. Entonces, ellos siempre los abandonó, siempre cuando yo les pedía, por ejemplo, un lápiz para el colegio, pucha, que esas cosas a mí no me las pedían. Yo tenía que moverme para allá, para acá, para yo pagarle el colegio a los chiquillos. Entonces yo me la tuve que sacrificar por ellos. Porque los 2 mayores querían dejar de estudiar. Yo le dije, no, ustedes me sacan el cuarto medio, me lo sacan como usted, y yo me las arreglo. Y yo me las arreglaba por aquí para allá para comprarle sus cosas. Un ejemplo, yo no quiero decir todo lo malo, que yo para las Navidades tenía que salir arrancando con mis hijos. Porque él llegaba curado del trabajo, rompiendo el árbol de Pascua, rompiéndole los regalos a los niños, que la Navidad no existía, que eran mentiras, le metía en la cabeza a los chiquillos. Cuando uno se sacrificaba por comprarle un regalito, yo se los tiraba por allá. Esa es una de las cosas que yo tuve que salir de ahí. Entonces, como recuerdo, los niños no entienden de su papá. Esta relación justamente con las hermanas de su esposo, siempre se ha buscado ellas siempre han intentado al menos buscar una solución a usted, pero ¿por qué cree usted que no se ha llegado a un acuerdo?
la comunicación. Yo pienso que falta de comunicación, falta de más, no sé, más unión, porque ellos todos querían de que yo me hiciera cargo. ¿Por qué? Pues simplemente porque tengo un papel firmado con él, que yo soy la señora de él. Yo actualmente ahora mi pareja, él me va a pagar para yo separarme legalmente de él, porque ya esta cuestión, porque tú estás casada, por eso todos me atacan, porque dicen que yo simplemente porque estoy casada tengo un papel firmado. Entonces yo ahora voy a hacer todo lo posible de separarme legalmente de él para que esto ya se termine. ¿Puedo hablar? Por supuesto. Derecho a réplica. Bueno, Antes que empiece a hablar, hay algunas acotaciones que son evidentes, ¿no? Usted dice, cuando se separó de su mujer y vio que se llevaron las cosas, él empezó a tener problemas con el alcohol. Pero su exmujer dice que estos problemas con el alcohol parece que vienen de muchísimo antes. Narra una historia, una Navidad en que él rompe todos los regalos. sí, eso lo tengo claro yo en mi mente, pero el alcohol era ambos. Y ambos dejaban a los niños solos, acostados, porque vivían atrás en una casa, atrás de la casa de mis papás, porque yo no vivía con ellos. Y dejaban a los niños solos por salir a fiestas, llegaban los dos ebrios, haciendo escándalo. Pero los niños, hoy en día, no sé, son bastante grandes, pero esos hijos no quieren nada con el papá y no así con la mamá. Claro. Yo recuerdo también de cuando fue una sola vez que él hizo de tirar el árbol de Navidad. Una vez basta para un niño. ¿Qué Sí. pasa nuestra psicóloga Pamela Lagos? Hay recuerdos le- que son yo a tremendamente ella le dije importantes en la muchas vida y veces. en la memoria de las personas. Y destruir la Navidad para un niño de esa manera, Sí. el ausentismo, la falta de cercanía del padre, aparentemente el alcoholismo que le afecta, sumado a la violencia exacerbada. Uno entiende el contexto de por qué los hijos no quieren saber nada con el papá. Totalmente, estamos hablando que el menor de estos 4 hijos hoy tiene 19 años, por lo tanto, cuando sus papás se separan, 9 años. muy chiquitito. Y esta separación fue una separación que tiene hartas aristas de violencia. Estamos hablando de una señora que sale de un momento a otro de su casa, se lleva a los hijos y desaparecen de la vida de este señor. De una manera en donde él ni siquiera supo, como dice Liliana, que salieron. Parece más bien que arrancaron. Exacto. Eso habla del miedo de arrancar. Yo pude hablar con la señora Claudia. Hablé un rato con ella y ella me explicaba que esto venía hacía mucho tiempo, que los niveles de violencia eran altísimos y que solo cuando una de sus hermanas le dice, acá hay un departamento que ella había dejado de utilizar, lo primero que ella hizo fue tomar a sus hijos y salir de ahí. Este señor desde ahí en adelante no tuvo contacto con estos hijos. Acá no estamos hablando de un papá que iba los fines de semana por medio, que había algún tipo de visita. Acá se cortó la relación porque ellos necesitaban salir de un ambiente de violencia grave. Y eso explica muchas cosas. Súper difícil. Súper difícil. Hay una obligación legal de los hijos respecto a los padres. Socorrerlos en una situación apremiante, como está ocurriendo hoy. Pero también uno tiene que aquí aplicar un poco el criterio, el buen criterio. Y es muy difícil que un hijo con una experiencia y una historia así con el padre quiera hacerse cargo de este padre. Yo a ella le dije muchas veces, divórciate, hazlo legal el divorcio, no una separación de hecho, porque no sabiendo que el día de mañana mi hermano se iba a enfermar, yo le dije, algún día le pasa algo, va a tener que hacerte cargo tú. Exacto. No, es que nunca va a pasar eso, porque mis amigas me dicen esto, me dicen lo otro. Entonces ella nunca me hizo caso, siento yo la hermana. Doña Claudia, la tenemos al teléfono. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, muchas gracias. Que escuchando su historia, su excuñada, doña Liliana, dice que incluso le recomendó realizar el divorcio.
Mire, lo que pasa de que sí. No, sí, una o dos veces me dijo de que yo me divorciara. Pero yo nunca pensé que uno, de repente, por ver otras cosas, dejara. Yo reconozco que fui dejada en eso, pero yo cuando fui a hacer los papeles para la municipalidad, porque fui a la municipalidad para que me separaran, pero se demoraban como un año. Entonces yo dije, y como yo estaba trabajando, porque yo trabajo de temporera, ahora actualmente estoy sin pega porque mi papá está enfermo de salud y tengo que cuidarlo. Pero yo trabajo de temporera, entonces por trabajar dejé eso a un lado, de no separarme legalmente. A lo mejor fue mía que yo no me separé, pero yo nunca pensé que... pienso que no solamente a mí, muchas mujeres le pasa lo mismo, de que por un papel firmado a eso tiene que llegar, que cuando... que cuidar a una persona, de que yo ya no quiero nada con él, nada con él, ni con su familia, con nada. Entiendo, en el relato de la historia que nos cuenta también Pamela, que conversó con usted, se comprende lo que usted está explicando, pero nuestra ley funciona así, porque lo que usted señala livianamente como por tener un papel firmado, no es un papel, pues, es un contrato solemne ante la ley que se llama contrato de matrimonio. Y el contrato de matrimonio en Chile termina por la muerte, la nulidad o el divorcio, de ninguna otra forma. Y mientras ese contrato esté vigente, hay derechos y obligaciones para las partes. Y una de esas obligaciones es el deber de auxilio que llama la ley. Artículo 102 del Código Civil, que obliga a los cónyuges a prestarse auxilio. Entonces sí, puede ocurrir lo que está ocurriendo en este caso, que la demanda es de pensión de alimentos, que tenga que hacerse cargo de los cuidados de él, que actúe como tutora o curadora de los bienes de él. Todo esto puede ocurrir. Y ocurre sea hombre o sea mujer, simplemente porque está vigente este contrato solemne ante la ley que se llama matrimonio. Por eso que es importantísimo cuando dejan de vivir juntos que realicen el cese de convivencia y seguidamente el divorcio correspondiente. Muy importante. Yo el cese de convivencia lo tengo. Yo tengo demanda, el cese de convivencia, de cuando me separé lo hice al tiro. Si lo que yo no tengo es que la separación... El divorcio. Legal claro. El es divorcio. lo único que me falta, el divorcio. Pero yo digo, por ejemplo, una consulta. Por ejemplo, yo ya tengo mi nueva pareja. Ella me mandó los carabineros diciendo de que yo vivía con él aquí, con mi pareja, y yo lo había tirado para la calle. Pero yo, ¿cómo me lo voy a traer a vivir acá, siendo que yo tengo mi pareja, estoy haciendo mi nueva vida, llevo más de 10 años separada? No, por eso, ahí no entiendo. Por eso que hay que hacer el divorcio, porque la ley... Mire, artículo 102. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida, con el fin de, 1, vivir juntos, 2, procrear, 3, auxiliarse mutuamente. Si no hay una resolución judicial que altere esto, esas son las obligaciones propias del matrimonio. Entonces, perfectamente claro, el hospital puede demandarla como lo hizo para que fuera a buscarle y se lo llevara con usted. La familia puede demandarla de que usted lo tiene en situación de abandono porque hay un contrato vigente entre ustedes. Entonces, es a la inversa. Es usted la que tiene que solicitar un divorcio para poner fin a estas obligaciones o interponer alguna denuncia, alguna gestión judicial que lleve a puerto, llegue a una sentencia judicial, como por ejemplo lo es muchas veces la violencia intrafamiliar. Pero mientras no exista nada de eso, ni divorcio, ni una sentencia que diga lo contrario, usted estaría obligada a cumplir con esas obligaciones. No estoy, y quiero que se entienda bien, no quiero obligarla ni cometería el error de obligarla a vivir con alguien con quien tiene una historia como la que hemos escuchado. Pero quiero que entienda que si usted no hace ningún trámite, esas son obligaciones legales. ¿Me entiende? Sí. Y en ese caso, entonces, ¿qué hay que hacer? Tramitar el divorcio y mientras tanto va a tener que usted colaborar con él, con los cuidados de él, o haciéndose cargo como tutora, o pagando los gastos que signifiquen estos cuidados, o que si se realizan en otro lugar, sea un hogar o sea otra persona o con quien viva. O sus hijos también pueden estar obligados por ley, por una sentencia judicial, incluso a pagar una pensión de alimento en favor de este padre, a pesar de la mala historia que tienen con él.
Porque yo soy su hermana. Yo puedo ayudar, pero no hacerme cargo. Pero si yo en este momento, estoy trabajando en la feria, porque como yo le dije, yo no puedo trabajar con contrato porque estoy cuidando a mi papá que está delicado de salud. Yo, ¿de dónde voy a sacar los medios económicos para yo verlo? Porque yo no tengo la situación. No tengo como Mire, para decir, ya voy a poner quédese 200 escuchando lucas, en o línea en el desarrollo del caso, porque vamos a tocar esa arista de dónde podemos obtener recursos para él. Pero la decisión hoy, por ejemplo, de internarlo en un centro, va a recaer sobre usted y sus hijos. Van a tener que algunos de ustedes hacerse presentes y firmar. Mientras siga casada, siguen habiendo obligaciones. ¿Pamela? A mí lo que me preocupa es que durante todo este tiempo, y una de las cosas que pasa, ¿sí?, cuando estamos hablando de estos niveles de alcoholismo a los que él debe haber llegado, es que se acaban todas las redes. Estamos hablando de un señor que, por lo que refiere la señora Liliana, los jefes o las personas con las que trabajaban decían que él ya estaba teniendo sintomatología hace mucho tiempo, ¿no es así? ¿Cuánto tiempo? Mire, para la pandemia, un 18 yo lo fuimos a buscar donde él vivía para que pasara el 18 con nosotros. Pero él no estaba tan bebido para pensar que había algo en la mesa. La trataba de tomar, la miraba y yo lo miraba. Pedro, ¿qué quieres tomar? Ya. Desconoció a mi marido. No sabía dónde estaba el baño. Cuando él vivió, yo lo tuve como 3 años viviendo conmigo, después que se vino de allá del Quisco. Entonces, él ya presentó, yo dije, pero ¿por qué estará muy tomado? No estaba muy tomado, porque era temprano, era un almuerzo, pero eso fue en la pandemia. Y ya después nosotros nos alejábamos un poco porque él seguía trabajando, yo en mi casa con mi gente, y se presentó hace un año atrás esta situación que me llaman del trabajo. Estamos hablando de que él debe haber estado en estas condiciones mucho tiempo, mostrando sintomatología hace mucho tiempo y no había recibido ayuda. De hecho, lo que cuenta la señora Liliana es que después de su hospitalización, a él le dan el alta y el hospital tiene que mantenerlo ya con el alta varios meses hasta lograr que alguien lo vaya a buscar. O sea, no hay una red en ningún ámbito para poderse hacer cargo. Yo te voy a pedir, Pamela, que le des espacio porque consultamos a un especialista. Considero que es sumamente importante hablar de la salud mental en nuestro país, porque se habla poco por prejuicios y por lo tanto ese desconocimiento hace que a veces la atención no llega a tiempo. Tenemos claro que aquí hay alucinaciones. Algunas otras circunstancias hablamos incluso de esquizofrenia, pero ¿cómo se origina? ¿O puede originarla un consumo excesivo de alcohol? ¿O puede originarla un consumo excesivo de drogas? ¿O la mezcla de ambas cosas? ¿O es solo una predisposición genética o una enfermedad de base? Bueno, trajimos al especialista, un neurólogo, don Pedro Chaná, que nos va a explicar el tema. Don Pedro, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias. Somos todos oídos para aprender sobre esto. Mira, del punto de vista biomédico, digamos, porque esto, como se ve, ya tiene muchas dimensiones, no solamente la dimensión biológica, sino que también hay una dimensión social, hay una dimensión psicológica, etc. Hay una enfermedad. Efectivamente, uno mira y aquí hay una enfermedad. Y esta enfermedad está en la esfera de la salud mental. ¿Y cuál es la dificultad de las enfermedades en la salud mental? La dificultad de las enfermedades en la salud mental es que afectan el tejido social. Las otras enfermedades también, pero estas especialmente. Y claro, como se ha visto, ha dañado profundamente sus vínculos, sus relaciones, y eso ha complicado, digamos, su inserción social o su reinserción social. Cuando tenemos una persona con un proceso adictivo a cualquier sustancia, digamos, no vamos a especificar porque no tiene sentido, se produce daño orgánico, ese daño orgánico puede producir además alucinaciones, o sea, la persona no está en su, que entenderíamos, sano juicio. Yo voy a ser más específica porque hice la pregunta y tiré la pregunta al aire, la dejé dando vuelta y quiero darle una respuesta a nuestros seguidores. ¿Un consumo excesivo de alcohol o un consumo excesivo de droga puede terminar en estas alucinaciones?
Efectivamente, o sea, el consumo excesivo y crónico en el tiempo produce daño orgánico cerebral, ¿ya? Y en tanto del alcohol como de las drogas. Y ese es el gran problema que tenemos aquí, o sea, que con el tiempo la persona se ha ido incapacitando y no tiene la capacidad De distinguir entre realidad y alucinación. Exactamente, eso es lo que se conoce como delirio. Claro. Ya, el delirio es esto de que el cerebro no funciona bien, no logra conectarse con la realidad, lo que percibe lo deforma y no logra estructurar una conexión adecuada, y esto puede ser en varios sentidos. Puede ser de que se inhiba, puede ser que se agite, puede tener periodos de una cosa, periodos de otra, y eso, digamos, en la práctica lleva a que esta persona no pueda llevar su vida naturalmente. Ahora, esta situación, estas alucinaciones, paranoias que pueden tener, ¿van siempre en avance? ¿Pueden ser reversibles? ¿Pueden Depende. pararse en algún momento? Es que eso depende, porque va a ser, si la persona ya lleva mucho tiempo y el daño es mucho, y por ejemplo ha habido traumas, y por ejemplo ha habido episodios de neumonías entre medio, o ha habido muchos... Que acá lo hubo. Claro, y ha habido cosas que lo van dañando, el daño se produce en escalera, o sea, va empeorando poco a poco. ¿Y no es reversible? En muchos casos no es reversible. No puedo pronunciarme Sí, respecto claro. a este caso, pero en general lo que uno ve, que cuando hay procesos muy severos de daño en el tiempo, sí, se va produciendo un caso Imagino en que al igual que escalera. en toda enfermedad, mientras antes se diagnostique, mejor proyección tiene. Perfecto, eso es fundamental. El tema es que nuestro sistema es un sistema de ventanillas que llamamos, que el paciente o la familia tiene que llevar al paciente y ponerlo frente al sistema. Y si el paciente no quiere ir, Sí. la cosa No hay cómo llevarlo. no hay cómo llevarlo. Que probablemente haya sido lo que ha sucedido en parte. Ahora, esto nosotros sabemos que es bastante deleterio, y ahí es donde yo siento que las responsabilidades entre la sociedad y la familia están compartidas. Como sociedad nosotros también tenemos que hacernos responsables de cuidar y cuidarnos. Y hay mecanismos de solución que tienen que ver con la organización social que vamos a hablar Exactamente. seguidamente, pero a mí me interesa el panorama médico, o sea, que tengamos claro que pueden ocurrir estos hechos por consumo excesivo tanto de drogas como de alcohol, que van avanzando, que mientras antes el pronóstico, la detección, mejor es el pronóstico. Y puede también haber otro tema que me interesa, doctor, que las familias, para que no nos relajemos, los círculos cercanos a las personas que tienen esta enfermedad, hay mesetas de comportamiento más normal y que después vuelvan a caer en estas situaciones. Sí, bueno, esto es muy característico, ¿no es cierto?, que la persona en el momento porque es fluctuante, ¿no es cierto? Hay A eso periodos, me refería. viene el periodo de consumo, el paciente empeora, puede tener los cuadros deliriosos, etcétera, especialmente en la etapa avanzada, después se recupera y la pareciera persona... que está bien. Pareciera que está bien, y no solo eso, sino que se arrepiente. Muchas veces se arrepiente de lo que hizo anteriormente, pide disculpas, eso genera que la familia... Vuelva a confiar. Claro, vuelva a confiar, y se genera posteriormente nuevamente la decepción y todo este círculo, que es un círculo bastante perverso y muy dañino. Ya nos dijo que una persona en estas condiciones no es autovalente y no puede vivir sola, necesita los cuidados de alguien. De alguien. ¿Y tratamiento? ¿Hay tratamientos de esto? ¿En qué consisten esos Los tratamientos, bueno, mientras más precoz sea el abordaje, más posibilidades tenemos de que esto sea curado, digamos, o sea, entre comillas, pero sea abordado... Se recupere algo o se pare, por lo claro, menos. sea abordado y tenga mejor resultado. Mientras más tardío, va a haber acumulado más daño, va a haber acumulado más problemas, y obviamente que los resultados van a ser más decepcionantes. O sea, el énfasis está en la prevención, por eso es muy importante la prevención de el no consumo de alcohol en los niños. Por eso que es importante hablarlo. Claro, sí, Por eso claro. que es importante hablarlo, por eso que es importante hablar que el consumo de alcohol, si parte a edades tempranas, las posibilidades de generar adicción son mucho mayores porque el cerebro está en pleno desarrollo. Por eso es importante hablar que a veces ocultamos las dificultades. En este caso, estábamos hablando de un señor que trabajaba. Y muchas veces ese dato para la familia pasa a ser, mira, no es tan terrible porque logra trabajar. No obstante, los niveles de consumo de alcohol a los que él llegaba en las noches eran altísimos y generó un deterioro que hace que hoy en día sus periodos de lucidez, dice la hermana, son mínimos. Estamos hablando de alguien, Carmen Gloria,
que no puede bañarse solo, que no puede comer solo, que perdió toda su funcionalidad por el nivel de daño que se generó en su cerebro, por lo que explica el doctor. En ese sentido, yo voy a poner un punto que hay un cuadro muy típico, que es en el supermercado los menores le piden a los mayores que les compren alcohol. Eso no es buena onda. Eso es algo que Están haciendo un daño y no un favor. Un daño y no un favor. Que eso hay parte. Ahora, cuando ya estamos acá, evidentemente que lo que vamos a hacer es paliativo. Es tratar de contener los daños, evitar que siga consumiendo y darle el mayor confort posible. ¿Y eso implicaría terapia, medicamentos? Se usan medicamentos para evitar la abstinencia, para disminuir las alucinaciones y los delirios. Se usan medicamentos para que la persona pueda tener más tranquilidad y pueda estar más, mejor bienestar, para lograr bienestar. Y obviamente también tienes que tratar de ayudarle en el contexto de darle una terapia que lo trate de reintegrar a los procesos, digamos, de la vida normal. O sea, que pueda seguir viviendo con éxito, socializando con el resto del mundo. Exactamente, y eso es necesario una terapia. Claro. Obviamente que una terapia que no es hospitalizada, pero sí es una terapia que va a hacer en un contexto, digamos, médico. Y que necesita un tutor, ¿o no? Necesita un tutor. Y ese tutor también, me imagino, es partícipe de todo este aprendizaje que se hace de la enfermedad, de la situación en la que está. Doctor, le voy a pedir que pase al lado de Pamela, porque como usted nos exige y nosotros estamos al servicio de los chilenos, tenemos un equipo multidisciplinario tratando este tema, así que vamos a recibir a nuestra asistente social, Carolina Faunde, quien además nos va a contar, Carolita, qué hacemos con una persona cuyo... Esta es la historia, la escuchaste. Una familia que tiene razones de peso por las cuales no quiere hacerse cargo, pero alguien tiene que hacerse cargo de algo. Tal cual, Carmen Gloria. Bueno, aquí Liliana es el pie de lanza o la que está hoy día a cargo de su hermano Pedro y que finalmente entendemos su situación social, económica, su situación de salud, pero alguien tiene que hacer los trámites y él no está en las condiciones tal como se señaló. Y hay dos trámites importantísimos que hay que hacer. Pedro era una persona que trabajaba a pesar de sus condicionantes, como lo dijo, ¿no es cierto?, Pamela. Sin embargo, hoy día él tiene 60 años recién cumplidos y por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es recuperar estos ingresos que él generó o estos pagos de cotizaciones previsionales y hay que hacer el trámite de la pensión de invalidez. Él estaba adherido a una AFP y por lo tanto lo primero es acercarse a la AFP donde él cotizó, porque fíjate que la pensión de invalidez a las personas, a los hombres, se puede pedir hasta los 65 años cuando uno es cotizante de una AFP y en el caso de las mujeres hasta los 60 años. Y por lo tanto esos fondos se pueden recuperar para poder pagar y costear todo lo que viene. Jubilarlo anticipadamente por pensión de invalidez y que reciba una pensión mensual que le permita solventar los gastos, por ejemplo, de cuidado. Tal cual. Ahora, los requisitos ¿cómo realizan eso? Los requisitos no son tan engorrosos como para la PGU. Inclusive es mucho más fácil. Uno se acerca a la AFP donde estuvo adherido, donde estaba inscrito, tiene que tener al menos 50 semanas de cotización en 3 años al periodo anterior de la jubilación, de cuando uno presenta ante la comisión médica los antecedentes. Estaba contratado, trabajó harto tiempo en esa empresa, así que... Al menos 50 semanas, Carmen Gloria, 50 que... semanas son 12 meses y medio más o menos, o sea, casi 13 meses de cotizaciones para poder optar a esta pensión de invalidez. Y por lo tanto no es tanto el requisito en un periodo de 3 años. ¿Y cómo hace el Primero, ella con el carnet de identidad, vamos a tener que pedir un padre notarial para que pueda acercarse a la AFP a hacer el primer trámite inicial. ¿Necesita un diagnóstico médico? Necesita sí o sí el diagnóstico médico, presentar el diagnóstico médico, el carnet de identidad y un poder notarial que le autoriza a hacer el trámite. Luego de esto, la misma AFP le va a determinar cuál es la comisión regional donde él va a ser evaluado con estos antecedentes que ya presentó. Ya, entonces, 1, diagnóstico médico, certificado médico que acredite el grado de invalidez que él tiene, al diagnóstico que tiene. El diagnóstico 2, su cédula de identidad. 3, el mandato para un poder notarial para representarlo, va a la AFP y espera que le designe la comisión. La comisión y luego hay que llevarlo a la comisión para que le dé el certificado de evaluación y le determinarán cuánto es el grado de invalidez. Si supera el 50%, le corresponde la pensión
de invalidez de acuerdo a los fondos que él tenía en su capitalizado. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay que rejudicializar el caso. Este caso ya estaba judicializado a través del hospital. Cuando él estuvo en el Barros Luco, estuvo judicializado este caso. Y por lo tanto, cuando lo dieron de alto, se designó que el hijo lo fuera a buscar, ¿no es cierto? Y el hijo desapareció. Claramente hay que solicitarle nuevamente al tribunal, con el informe social, con los antecedentes médicos, con este trámite avanzado de la pensión, que redesigne nuevamente al tutor responsable dadas las condiciones de salud, las condiciones sociales en las cuales se encuentra esta persona. Porque Carmen ya lo señaló, aquí hay responsabilidad y que se determine respecto de la mantención y del cuidado, que quiere decir que se paguen los alimentos mayores y que además de eso se designe el tutor responsable que va a corresponder a la familia directa, que son los lazos consanguíneos o la cónyuge. Esos son los dos trámites más importantes que tiene que hacer Liliana, porque aquí, si no los hace usted, la verdad es que nosotros lo podemos guiar a través del hospital, con el equipo de salud, con el equipo también social de la Municipalidad de San Miguel, más el informe social que requiera del hospital. De la perspectiva médica, es fundamental que tengan todos los antecedentes posibles. Porque para hacer una pensión de invalidez, o sea, esto va a una comisión de una persona que no los conoce. Entonces necesita tener todas las pruebas posibles para poder. Y eso implica recoger todo lo que haya, ordenarlo muy bien y que haya informes actualizados de esta situación. Es un trabajo, pero es lo que hay que hacer. Eso es fundamental. Sí, yo veo, aunando las distintas opiniones, mi querida doña Liliana y doña Claudia, que estará al teléfono, yo creo que sería mucho más fácil si ustedes trabajaran coordinadas más que seguir polarizadas. Porque si aunan fuerzas, pueden incluso turnarse en la realización de todas estas gestiones y así agilizar el trámite. Incluso doña Claudia la puede ayudar mucho las gestiones que puedan realizar quizás sus propios hijos. No estoy pidiendo que tengan una actitud cariñosa con él, ni lo vayan a ver, ni se hagan cargo, pero realizar estos trámites, agilizar estos trámites, va a permitirles a todos estar más tranquilos y que alguien se haga cargo de los cuidados de él. Y cuando digo alguien se haga cargo, me refiero a un tercero, ya sea una institución, como ustedes señalaron hace un rato, el Hogar de Cristo, o alguna otra casa de acogida, o incluso una tercera persona, a lo mejor en la casa de alguno de los hermanos de este caballero. Pero no hacer nada implica, lo que está diciendo Carolina al final, que un tribunal de la República va a resolver sobre el tema fríamente. Y el tribunal va a decir quiénes son los familiares más cercanos, cónyuges e hijos. Y los va a obligar a un pago de la pensión de alimentos, a hacerse cargo del caballero y a ser responsables por sus cuidados. Entonces, ¿para qué vamos a llegar a ese extremo si podemos evitarlo y si podemos, de común acuerdo con doña Liliana, que lo ha hecho hasta ahora con toda la dificultad que ya vimos y conocemos, resolver este tema de la mejor manera? Doña Claudia, ¿no le parece? Yo pienso porque yo en estos momentos, por ejemplo, yo no me lo puedo traer para acá para cuidarlo. Es que creo que no me está escuchando. Yo no le he pedido ni le pediría que se lo lleve a su casa. Lo dije desde el principio. Doña Liliana se lo voy a poner, doña Claudia se lo voy a poner de otra forma. Ya. Para que me ayude a buscar solución. Bueno. Hoy usted tiene un problema, porque el tribunal la va a citar a usted. Ayúdeme a que no tenga un problema. Para que no tenga un problema, para que el tribunal no la cite, busquemos una solución extrajudicial. Hable con su hijo, póngase de acuerdo y póngase de acuerdo con doña Liliana para que puedan realizar estos trámites. Y así no tiene que ir al tribunal, no la sentencian a pagar una suma de dinero, no tiene que ir a hacerse cargo del caballero, no tiene nada que hacer, más que hacer estos trámites. ¿Le parece? Gracias. Pamela. A ver, creo que en estos casos es bien difícil no buscar a alguien que se haga cargo o buscar un culpable. Y lamentablemente acá no hay culpables. ¿Sí? Hay que hacerse cargo porque es una persona que está en necesidad y hay que ver la forma de que esta persona esté bien. El gran tema acá es que tenemos una tendencia a creer que las personas que están con este tipo de enfermedades deberían como desaparecer. Así como que deberían quedarse, que es lo que me decía Liliana.
lo dejaron, le dieron el alta. Sí, porque tienen derecho también a vivir en sociedad. Lamentablemente, cuando no hay nadie que se haga cargo, hay que buscar otras formas, que es lo que está haciendo Carmen Gloria acá, que es buscar una forma de que él pueda estar bien cuidado, con sus necesidades suplidas, resguardado, pero que eso no implique hacerse cargo para personas que tienen heridas con él. Lamentablemente, eso implica hacer la pega. Y en este caso, alguien tiene que hacerla. Y yo entiendo, Liliana, porque vi su cara, que para usted tampoco es fácil la idea de hacer estos trámites. Pero es necesario que alguien los haga, porque estamos hablando de una persona que haya sido como haya sido, hoy en día requiere un resguardo básico. Y esto quiero que entiendan que va a ocurrir sí o sí. Puede ocurrir de buena voluntad y ágilmente, como estamos tratando que se haga, o va a ocurrir porque un tribunal de la República les va a ordenar que lo hagan. Y los va a sancionar si no lo hacen. Y va a ser mucho más frío porque va a decir, ya este caballero necesita tanto, dividido por cuántas familias es, tienen que pagar tanto mensual, y no va a escuchar más argumentos. Porque los tribunales actúan por pruebas. El caballero fue mala persona, se portó mal, tuvo conductas violentas, pero no hay denuncia. No hay condena. El caballero se encuentra hoy día legalmente casado con doña Claudia. Su familia cercana es la cónyuge e hijos. Si con lo de la cónyuge e hijos no alcanza, los tribunales siguen buscando la familia cercana. Hermanos, tíos, primos, etc. Alguien tiene que aparecer. Y es lo que las asistentes sociales además realizan en estos procesos, buscar a un familiar que se haga cargo. Entonces, o lo hacemos de buena forma o lo hacemos a través de la disposición de un tribunal que es bastante, como son las monitas de la justicia, se haga. Al que le toca, le toca. En el entendido, Carmen, que ya hay un antecedente previo. O sea, ya hay antecedentes ya previos. Ya lo hizo el hospital, denunció a la familia, Exacto. Obligó a la familia. Entonces hoy día viene la mano un poquito más pesada porque efectivamente no se cumplió lo que el tribunal está determinando y va a tener que volver a hacer los trámites de nuevo. Incluso pueden ser denunciados por abandono, que podemos llegar ya al área penal. Negligencia, abandono. Exactamente. Es complejo, por eso que se necesita que hagan algo. Y aquí la mejor forma es actuar en coordinación con los hijos, con doña Claudia y doña Liliana. Si se reparten los trámites, va a ser bastante más liviano, bastante más fácil y bastante más eficiente. Y su hermano va a tener la ayuda que necesita. Sí. ¿Algo más que quieran agregar, mis queridos especialistas? Yo solo quiero hacer un llamado de conciencia, ¿sí? El alcoholismo es una enfermedad grave que tiene consecuencias graves, que mientras se inicie más temprano en edad, más posibilidades tiene de generar esto, que deja a las personas solas y que requieren asistencia para hacerse cargo. Y junto con eso, si ya llegamos a un nivel así, también tenemos que seguir, porque pasa muchas veces esto, que las personas salen del hospital y quedan solas. Y yo entiendo que tiene que ver con la vida que tuvieron y cómo rompieron sus redes. Pero después de esto, si es que acá hubiera habido alguien que se hiciera cargo, que después de su internación aguda lo llevara al hospital de día, a hacer sus terapias, que después continuara y se reinsertara, a lo mejor no estaríamos en esta situación. El tema de los hospitales de día es un tema, más el hospital de día, las camas sociosanitarias que se llaman, que esto cuando la persona termina su proceso de rehabilitación en el hospital y todavía no tiene dónde ir, es un tema muy importante político del día de hoy. Lamentablemente en Chile tenemos una gran demanda de ese tipo de camas, no hay muchas y socialmente tenemos una deuda ahí clara porque efectivamente sucede esto, que quedan en la calle. Esto, llamar a las autoridades que se hagan cargo. Cuando una familia ve a su familiar con una herida gigante o con 42 de fiebre, no duda en tomarlo y hospitalizarlo. Cuando una familia ve a alguien con un problema psíquico que es igual de grave que esa herida gigante o quizás más, muchas veces eligen no hacerse cargo. Así es. Es difícil. Carita. Principalmente que las personas siempre asistan a los servicios sociales, que vayan y consulten los servicios de salud, cuentan con trabajadores sociales, los hospitales y, por supuesto, los municipios. Eso es muy importante, siempre asesorarse de un equipo social que los vaya guiando en el camino de hacer los trámites.
Muchas gracias, doña Rosa, por traernos el caso de su amiga. Espero que las recomendaciones y guías que le hemos dado las tomen, las realicen, y nos dio la oportunidad de hablar además de enfermedades mentales que tanta falta nos hace en nuestro país. La única forma de desprejuiciar es entregando información y conocimiento, y eso acabamos de hacer acá en este programa. Yo con esto cierro la audiencia. Muchas gracias.